La madrugada del viernes 12 de diciembre de 1980 se deslizó sobre la Ciudad de México con un frío seco y extraño, como si presintiera lo que estaba a punto de pasar. Eran las 2:15 de la mañana, cuando algo inusual ocurrió. El coro infantil de la Basílica de Guadalupe desapareció sin dejar rastro. 14 niños entre 10 y 12 años, que habían cantado apenas una hora antes frente a más de 20,000 peregrinos, se desvanecieron en los pasillos del templo más visitado del país. El grupo había sido escoltado por 2 sacristanes y una monja rumbo a la sacristía menor del ala norte. Ahí debían cambiarse, guardar sus partituras y esperar hasta el amanecer para volver al internado. El trayecto era rutinario, familiar, algo que ya habían hecho en ocasiones anteriores, pero esa noche algo cambió. En algún punto del pasillo que conecta con los camerinos subterráneos, los menores simplemente se disolvieron en el aire, como si el suelo los hubiera tragado. Una empleada de limpieza afirmó haber escuchado un chirrido metálico profundo, como el de una maquinaria oxidada activándose. También dijo haber sentido una ráfaga de aire súbita, helada, que le erizó la piel. Nadie le hizo caso, nadie vio nada, nadie escuchó un grito. La rutina de la madrugada en la basílica siguió como si nada, como si la tierra no acabara de abrirse bajo sus pies. A las 3:45, una de las religiosas notó la ausencia. Recorrió con urgencia cada rincón de la basílica. Bajó escaleras, llamó a voces, preguntó entre los trabajadores nocturnos, pero los niños no estaban. A las 4:20, la policía inició una búsqueda discreta en los túneles inferiores, evitando alertar a los fieles. Para las 6 de la mañana, los rumores ya corrían entre los pasillos. A las 7 las madres comenzaron a llegar al templo, algunas con rosarios en la mano, otras gritando nombres, exigiendo respuestas, pero las autoridades religiosas pidieron silencio. Insistieron en que no se difundiera el hecho, que se trataba de una confusión. 2 días después, cuando ya no era posible ocultarlo más, un comunicado escueto confirmó la desaparición de los menores, sin nombres, sin detalles, solo un silencio que dolía más que cualquier palabra. Solo una frase escrita en una servilleta y encontrada bajo un banco vacío pareció hablar por ellos. El silencio también grita cuando nadie lo escucha. Antes de seguir con esta historia, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita. Aquí contamos lo que muchos decidieron callar, reconstruimos lo que se perdió en archivos sellados y damos voz a quienes fueron borrados del relato oficial. Si valoras el esfuerzo por mantener viva la memoria de los que no pudieron hablar, deja tu like. Eso nos permite seguir trayendo a la luz historias que nunca debieron ser olvidadas. Y mientras avanzamos, vale la pena detenerse un momento y pensar: ¿qué se esconde detrás de tanto silencio institucional? ¿Es miedo? ¿Es encubrimiento? ¿O es simplemente una costumbre demasiado antigua de barrer la verdad bajo el altar? Te leo en los comentarios. Una búsqueda que se apagaba. La versión oficial hablaba de una posible fuga, de una red externa, de causas no determinadas. La narrativa institucional se sostenía con conjeturas endebles, que había una puerta mal cerrada, que quizás los menores se extraviaron por voluntad propia, o que había una banda de trata merodeando en las cercanías. Pero las cámaras de seguridad no funcionaban esa noche. Los registros de entrada y salida fueron alterados, y los audios del sistema de megafonía desaparecieron misteriosamente. Incluso los planos de las zonas subterráneas de la basílica se declararon como extraviados por error de archivo. Cada intento de los familiares por conocer más fue respondido con evasivas, protocolos de silencio o promesas de seguimiento que nunca llegaban. Las familias, humildes y devotas, muchas de ellas sin redes de apoyo ni recursos legales, se toparon con una pared de burocracia y compasión impostada. Con el paso de los meses, las esperanzas comenzaron a erosionarse, pero ellas no se rindieron. Cada 12 de diciembre colocaban veladoras frente al portón lateral del templo, justo en el acceso por donde se dijo que los niños fueron vistos por última vez. En silencio permanecían allí durante horas, algunas con los retratos entre las manos, otras con partituras enrolladas en el regazo.
La prensa, que al inicio había cubierto el caso con cierto morbo sensacionalista, pasó a relegarlo a breves notas de aniversario, y con los años, la historia se fue diluyendo. Sin embargo, los rumores persistieron como brasas bajo la ceniza. Hubo quienes aseguraron haber visto a uno de los niños en Ecatepec, vendiendo dulces con la mirada perdida. Otros afirmaron haber escuchado una voz infantil entonando un salmo antiguo en una transmisión de radio pirata durante la madrugada. Una madre recibió una postal anónima desde Veracruz con solo 4 palabras escritas: "Siguen en el subsuelo". Ninguna pista se confirmó, pero cada una fue un dardo más en el corazón de las familias. Y aunque el país se habituó al olvido, ellas no. Ellas seguían ahí, esperando que el eco de esas voces un día volviera a escucharse. En 1981, durante una madrugada de mantenimiento, se reportó un incendio en el nivel -2 de la basílica. El siniestro comenzó en la zona de archivos técnicos, y aunque oficialmente se atribuyó a un cortocircuito provocado por cableado antiguo y mal aislado, hubo detalles que nunca se explicaron del todo. El fuego fue contenido en pocas horas, pero el daño estructural y el riesgo de colapso obligaron a clausurar varias áreas subterráneas de manera indefinida. Curiosamente, las autoridades eclesiásticas solicitaron que esa clausura fuera inmediata, sin permitir un peritaje externo ni dar acceso a la prensa. Los sellos se colocaron de noche, y los obreros que participaron en el sellado firmaron acuerdos de confidencialidad poco comunes para ese tipo de trabajos. Nadie, al menos públicamente, quiso considerar que en ese nivel, sellado para siempre, pudiera estar la clave de una desaparición múltiple no resuelta. Era más fácil mirar a otro lado, aferrarse a versiones oficiales y dejar que el polvo, el fuego y el silencio enterraran lo que no se quería escarbar. El miedo, al parecer, no solo tenía candado, tenía llave, guardianes y un pacto tácito de olvido. En 1997, una periodista del semanario Ecos del Valle reavivó la historia. A través de una investigación no autorizada, vinculó al entonces técnico de audio, Víctor Manuel Salgado, con desapariciones similares ocurridas en festividades religiosas de otros estados. La nota fue retirada de circulación tras amenazas a la redacción, y la reportera Elisa Barroso desapareció 2 años después en Veracruz, sin que jamás se supiera de su paradero. Su archivo personal, que incluía entrevistas, fotografías y copias de documentos eclesiásticos, también se perdió. Muchos creen que fue destruido intencionalmente. Para 2005, los 14 niños del coro eran apenas un susurro en los pasillos oscuros del recinto, un eco incómodo que todos reconocían, pero que nadie nombraba. Algunos los llamaban los ángeles del montacargas, otros simplemente preferían no hablar del tema. Pero todo cambió en 2018. El subsuelo habló. Durante una inspección de rutina ordenada por el Instituto Nacional de Bellas Artes, el nivel -2 de la basílica fue reabierto tras 37 años sellado. La intervención formaba parte de un protocolo de seguridad estructural exigido por la Secretaría de Cultura, a raíz de microfisuras detectadas en el ala norte. Aquel viernes 6 de julio de 2018, mientras la ciudad continuaba su rutina ajena, un equipo técnico de 6 personas descendió hacia la bóveda donde, según los planos antiguos, se almacenaban los archivos de sonido de celebraciones litúrgicas. El acceso estaba oxidado, sellado con placas que debieron ser cortadas a mano. Al cruzar la compuerta, los técnicos se encontraron con un ambiente viciado, cargado de polvo denso y telarañas adheridas a estructuras metálicas vencidas. Entre vigas torcidas, estanterías calcinadas y cajas descompuestas, uno de los operarios detectó un bulto irregular bajo un anaquel colapsado. Lo removieron con cuidado. Era una grabadora portátil Panasonic, ennegrecida por el fuego, derretida parcialmente con su carcasa plástica. En su interior, un cassette TDK etiquetado a mano con las letras desvaídas con infantil 121-280. La grabadora fue embalada y enviada de inmediato a la Fonoteca Nacional bajo protocolo de integridad patrimonial. Allí, un equipo especializado trabajó durante días con técnicas de restauración magnética y digitalización en seco. El 17 de julio lograron rescatar 19 segundos de audio. Los primeros 14 segundos eran de un canto coral, voces infantiles, afinadas, armónicas, que resonaban como si flotaran en una bóveda cerrada. Luego, el quiebre.
pasos apurados, un golpe seco y una voz masculina firme que decía: ¡Al montacargas, rápido! Tras la orden, un zumbido metálico grave, mecánico, y luego el silencio. Un silencio absoluto que decía más que cualquier grito. El análisis acústico confirmó que la grabación correspondía al montacargas industrial clausurado desde 1982. Se trataba de una estructura metálica olvidada bajo toneladas de concreto, sellada por décadas como si fuera una herida cubierta apresuradamente. El 22 de julio, tras obtener una orden judicial y bajo estrictas medidas de seguridad, un equipo forense especializado en arqueología subterránea descendió al compartimiento. Durante horas trabajaron en condiciones extremas: aire viciado, humedad elevada y un silencio que se podía cortar con los guantes quirúrgicos. Al retirar paneles corroídos y levantar la compuerta con gatos hidráulicos, el primer indicio no fue visual, sino olfativo. Un olor ácido, penetrante, casi animal, escapó con fuerza contenida. Al iluminar el interior del cubículo, descubrieron una escena congelada por el tiempo. Restos óseos infantiles, claramente humanos, dispersos entre jirones de sotanas litúrgicas de niño, aún con bordados visibles. Algunos huesos conservaban tejidos momificados, y en al menos 5 cráneos se evidenciaban dentaduras en desarrollo. Además, se encontraron peinetas derretidas por calor extremo, una flauta rota, como las que usaban en las prácticas, y en el rincón más alejado, semienterrada en polvo espeso, una medalla de la Virgen de Guadalupe con las iniciales LG grabadas en la parte posterior. Cada hallazgo era una confirmación brutal, un testigo mudo que rompía 38 años de impunidad y ocultamiento. El ADN confirmó la identidad de 13 de los 14 niños desaparecidos. El caso ya no era un rumor, era una verdad macabra, oculta en los cimientos del recinto más sagrados del país. La condena que no devolvió las voces. La identificación de la voz fue un proceso complejo que involucró tecnología de punta y revisión minuciosa de archivos fonográficos históricos. Expertos en acústica forense de la Universidad Nacional, junto con personal de la Fonoteca Nacional y asesores internacionales, realizaron análisis espectrográficos comparativos. Utilizaron registros de voz tomados en celebraciones litúrgicas grabadas en 1980 y coincidieron en un 97.8% con la voz masculina que ordenaba: ¡al montacargas, rápido! La cadencia, el ritmo respiratorio, las inflexiones tonales, todo apuntaba a un solo hombre. Ese hombre era Víctor Manuel Salgado Lozano, técnico de sonido subcontratado solo para esa noche por una empresa efímera llamada Sonido Vértice. Al momento de su identificación, llevaba más de 3 décadas viviendo bajo el nombre falso de Mario Elías Vargas, en una colonia periférica de Tijuana. Allí se hacía pasar por instructor de grabación para jóvenes y mantenía un pequeño taller de reparación de equipos de sonido. Fue detenido el 6 de agosto de 2018 por agentes encubiertos de la Fiscalía General de la República, mientras conducía por las inmediaciones de Tecate. En su vehículo encontraron 14 medallas religiosas cuidadosamente guardadas, cada una con un número grabado del 1 al 14, así como documentos religiosos quemados, fragmentos de partituras y un rosario con una inscripción apenas legible: entrega única. El juicio comenzó en octubre. Se presentó el audio restaurado, las pruebas forenses, los objetos hallados. Una ex monja declaró bajo anonimato haber visto a Salgado solo en los túneles. Un ex sacristán ciego contó que uno de los niños le confesó tener miedo de él. El veredicto fue claro: 128 años de prisión, sin posibilidad de reducción. El Estado ofreció disculpas públicas. La basílica demolió el montacargas y construyó una capilla conmemorativa. Allí, 14 nichos vacíos recuerdan lo que nunca debió ocurrir. Salgado no ha hablado desde su ingreso al penal. En su celda, una cruz sin nombre y una Biblia cerrada. Algunos dicen que escribe con tiza en la pared: el silencio no me salvó. Cada 12 de diciembre, tras la misa, un grupo de mujeres mayores deja velas junto al altar lateral. No rezan, no hablan, solo están. Algunas colocan flores, otras limpian la base de mármol con pañuelos doblados y una más deja una flauta infantil a los pies del nicho central. No hay cámaras, no hay sermones, solo ellas, su presencia y su memoria. Y en la piedra de esa capilla, sin imágenes, una inscripción en latín dice todo: Silentium non est oblivio.
El silencio no es olvido. Porque hay historias que no pueden cerrarse con una sentencia. Porque hay heridas que el tiempo no sana, sino que transforma. Lo que ocurrió aquella madrugada no fue solo un crimen. Fue un pacto colectivo de silencio, de omisión, de miedo. Hoy el país lo recuerda y quizás por primera vez lo escucha. ¿Tú también lo escuchaste?